Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, una barra de acero estructural tiene 2 metros de longitud y el material tiene el diagrama de esfuerzo de formación unitaria que se ve en la figura. El esfuerzo de fluencia del acero es de 250 megapascales y la pendiente de la parte lineal inicial de la curva de esfuerzo de formación unitaria es 200 gigapascales. La barra se carga axialmente hasta que se alarga 6.5 milímetros y después se quita la carga. Compare la longitud final de la barra con su longitud original. El ejercicio nos está diciendo que tenemos una barra de acero estructural que tiene una longitud de 2 metros. Nos está diciendo también que la pendiente de esta línea, es decir, el módulo de elasticidad, es igual a 200 gigapascales. Nos dice que la barra se alarga 6.5 milímetros, es decir, tiene una deformación de 6.5 milímetros y después de eso se quita la carga. Nos dice también que el esfuerzo de fluencia del acero es de 250 megapascales. ¿Qué es el esfuerzo de fluencia? Recordando nuestros diagramas de esfuerzo de formación, podemos observar que el esfuerzo de fluencia es esta zona que está aquí, este punto que está aquí. Es decir, en otras palabras, nos dice dónde termina la zona elástica y dónde inicia la zona de fluencia o de cedencia. Para el acero sería este punto de aquí, que tiene un valor de 250 megapascales. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es darnos cuenta en qué parte de este diagrama estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos trabajando en esta zona, esa es la zona elástica en donde el material va a regresar a su forma original. Si nosotros estamos ya trabajando en esta zona, que es la zona plástica, entonces vamos a tener deformaciones permanentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con ayuda de la deformación unitaria. Aquí tenemos que la deformación unitaria vale 0, aquí 0.002, 0.004 y 0.006. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es determinar la deformación unitaria en la que estaríamos cuando la deformación es de 6.5 milímetros y con eso saber en qué parte del diagrama estamos trabajando. Para hacer esto, lo vamos a hacer con la fórmula de la deformación unitaria, es igual a la deformación entre la longitud. En este caso, la deformación es de 6.5 milímetros y la longitud es de 2 metros. Para poder realizar esta división, necesitamos que ambos números tengan las mismas unidades. Un error muy común es dividir 6.5 milímetros entre 2 metros, dividirlos directamente. Hacer eso sería incorrecto porque arriba tenemos milímetros y abajo tenemos metros. Entonces es importante que tengamos la misma unidad arriba y la misma unidad abajo. Lo más común es transformarlo a la unidad base, es decir, al metro. Para cambiar 6.5 milímetros a metros, lo tenemos que multiplicar por su factor de conversión, que son 6.5 milímetros. Lo multiplicamos por su factor de conversión, que nosotros sabemos que un metro tiene 1000 milímetros. Aquí en el factor de conversión se nos va a simplificar el milímetro con el milímetro y el resultado nos quedará en metros. Entonces el resultado será 6.5 entre 1000. Esta división es sencilla porque simplemente hay que quitarle 3 ceros a 6.5. Lo podemos expresar en notación científica como 6.5 por 10 a la menos 3 o también lo podemos expresar como 0.0065. Ambos números significan lo mismo, como te sea más sencillo. Tenemos 0.0065 metros entre 2 metros. El resultado de esto nos daría que la deformación unitaria va a ser igual a 0.00325. Recordemos que las deformaciones unitarias no tienen unidades. Tenemos metro entre metros, se nos simplifica y nos queda un número sin unidades. Sería 0.00325. Ya que determinamos el valor de la deformación unitaria, que es 0.00325, entonces podemos identificar en qué zona del diagrama estamos. Aquí está el 0.002, aquí está el 0.004, entonces en este punto de aquí sería el 0.003. Y este número, el 0.00325, pues es más grande que este número y más pequeño que el 0.004. De hecho, justo este número de 0.00325 está justo a un cuarto de este cuadrito, que sería aproximadamente ahí.
Ese número es 0.00325. Entonces quiere decir que nuestro elemento, nuestra barra de acero, está en este punto de aquí. Algo importante para reconocer es que como ya estamos dentro de esta zona, estamos hablando de que ya existen deformaciones permanentes. Las deformaciones que no son permanentes son en esta zona de acá. En el punto donde nosotros estamos, que es aquí, ya tenemos una deformación permanente. ¿Qué hay que hacer ahora? El problema nos dice que después de que se deforma esto, van a soltar el elemento, van a soltar la barra. Cuando la sueltan, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una deformación de la barra que va a regresar a su forma original y va a haber una deformación de la barra que ya no va a regresar a su forma original. Es decir, tenemos dos deformaciones, una deformación permanente y una deformación que no lo es. Entonces, ¿cómo podemos encontrarlas? Pues es sencillo. La deformación que va a regresar a su forma original es la que tenemos en esta parte de aquí y la deformación que no regresará es la que tenemos en esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es simplemente determinar cuál es la deformación que sí va a regresar y vamos a restársela a esta deformación y así encontraremos la deformación que quedó permanente. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer con ayuda del modo de elasticidad y la ley de Hooke. Recuerden que la ley de Hooke nos dice que el esfuerzo va a ser igual al modo de elasticidad por la deformación unitaria. Recuerden que esto que tenemos aquí es simplemente la ecuación de una recta. Y es igual a mx más b. En donde b es la ordenada del origen, en este caso las rectas inician aquí, entonces b vale 0. Y aquí lo que tenemos es que la deformación unitaria está haciendo la función de las x, es decir, está en el eje de las x. Pero aquí tenemos que es la deformación unitaria y en el eje de las y tenemos el esfuerzo. Por consiguiente, la pendiente de nuestra recta es el módulo de elasticidad. Es decir, el módulo de elasticidad nos dice qué tan inclinado va a estar esta línea. Si el módulo de elasticidad es muy grande, la línea va a estar muy vertical. Si el módulo de elasticidad es más pequeño, la línea va a estar más horizontal. Entonces, con esto podemos saber que esta ecuación que tenemos aquí nos puede dar el valor en cualquier punto de esta recta. Nosotros nos interesa uno en específico. ¿Cuál? Este punto de aquí. De este punto, nosotros tenemos el módulo de elasticidad, nosotros tenemos el esfuerzo, que es el esfuerzo de fluencia, y lo que nos interesa saber es la deformación unitaria. Tenemos el esfuerzo, el módulo de elasticidad y nos interesa la deformación unitaria que está ahí. Para calcular este valor de la deformación unitaria vamos a tener que despejar de esta fórmula. Tenemos que la deformación unitaria va a ser igual al esfuerzo entre el módulo de elasticidad. En este caso el esfuerzo es de 250 megapascales y el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales. Otra cosa importante aquí, recuerden que no podemos dividir aquí si tenemos distintas unidades. Necesitamos que la unidad sea la misma. Entonces podemos convertir a cualquier unidad siempre y cuando sea la misma. Es decir, se podría convertir, por ejemplo, este a megapascales y ya nada más realizamos una conversión. De cualquier forma, yo acostumbro siempre a convertirlo a la unidad base. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos dudas sobre la parte de las conversiones, lo que se nos hace más fácil es convertirlo todo a la unidad base. Entonces, generalmente yo te recomendaría, si no es fácil para ti distinguir cuándo la tengo que convertir, a qué unidad la tengo que convertir, entonces, si tú conviertes todas las unidades a la unidad base, ten por seguro que estarán bien tus ejercicios. Entonces, 200 gigapascales es igual a 200 por 10 a la 9 pascales. Y 250 megapascales es igual a 250 por 10 a la 6 pascales. El resultado nos daría que la deformación unitaria es de 1.25 por 10 a la menos 3. Recuerden que también pascales entre pascales, esto nos queda sin unidades. Todas las deformaciones unitarias no tienen unidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tenemos una deformación unitaria de 1.25 por 10 a la menos 3, que quiere decir 0.00125.
Entonces, de acuerdo a lo que tenemos en el diagrama, ¿qué es lo que va a pasar? El objeto, cuando se está estirando, se va a estirar, estirar, estirar hasta llegar a tener esta deformación unitaria. Después, en ese momento se suelta. Y en el momento en que se suelta, entonces va a regresar a una menor deformación. ¿Pero cuánto? Va a regresar esta deformación que tenemos aquí, nada más. Entonces, en realidad va a quedar una deformación permanente, que la deformación permanente nos la daría esta línea que está aquí en azul. Tenemos varias maneras para calcularlo. Uno es calcular el valor de esta línea azul y luego con esa deformación unitaria calcular la deformación. Otra manera sería calcular la deformación con esta deformación unitaria y a eso restárselo a la deformación que teníamos antes. Ambas formas nos da lo mismo. Voy a hacer aquí un esquemático para que sea un poco más clara la explicación. Teníamos una barra que su longitud original era de 2 metros. Esa barra se deformó 6.5 milímetros. Y después de que se deforma esos 6.5 milímetros, que es esto, la barra se suelta. Y entonces va a regresar una parte, pero no toda. ¿Qué parte? Pues lo vamos a calcular con el valor de esta línea verde. Con los datos que tenemos en verde, tenemos que la deformación unitaria es igual a 0.00125 y la deformación unitaria es igual a la deformación entre la longitud. Entonces la deformación sería igual a la deformación unitaria por la longitud. En este caso tendríamos que la deformación unitaria va a ser igual a 0.00125 que multiplica la longitud, que son 2 metros. Entonces tenemos que esta deformación nos daría de 2.5 por 10 a la menos 3 metros, o lo que es lo mismo, 2.5 milímetros. Ahora, ¿qué quiere decir esta deformación? Quiere decir que cuando soltaron esta barra que se había deformado 6.5 milímetros, regresó 2.5 milímetros. Entonces, esa distancia que regresó, lo que nos daría que la deformación permanente en nuestra barra va a ser igual a 6.5 menos 2.5 milímetros. Entonces, la deformación permanente va a ser igual a 4 milímetros. Hace un momento les había comentado que hay dos maneras de hacer esto. Esta sería la primera manera y este sería nuestro resultado. La deformación permanente es de 4 milímetros. La otra manera que tenemos aquí es restando las deformaciones unitarias. Entonces tendríamos que la deformación unitaria permanente, que es la que está en azul, va a ser igual a 0.00325 menos 0.00125. Con lo que tendremos que la deformación unitaria permanente va a ser igual a 0.002. Ya teniendo esa deformación unitaria permanente, entonces podemos usarla para calcular la deformación permanente. Tenemos que la deformación unitaria permanente va a ser igual a la deformación permanente entre la longitud. Por lo que la deformación permanente va a ser igual a la deformación unitaria permanente por la longitud. Entonces, esto sería 0.002 por 2 metros. El resultado son 4 milímetros. Como pueden comprobar, este segundo proceso nos dio el mismo resultado que teníamos acá. Tú puedes elegir el que te haga más sentido a ti y el que sea más claro. El ejercicio nos preguntaba que hay que comparar la medida original con la medida al final. Entonces la medida original era de solo los 2 metros y al final la barra medirá 2 metros con 4 milímetros. Tiene una deformación permanente de 4 milímetros. Espero haya sido claro la explicación de este ejercicio y te sirva para resolver tus dudas.